Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Bendiciones. Estamos en la segunda clase de violencia. Gracias por estar. Y saludo a los que van a ver después la clase. ¿Sí? Bueno, seguimos sobre este tema. Antes, ahí me acordé, voy a hacer una aclaración de la tarea, de las tareas. En algunos casos han mencionado el ejercicio optativo que yo les di como tarea 3. Entonces, hago una aclaración para que no se confundan, porque no fue una sola persona, sino que fueron varias que mencionaron tarea 3 como el ejercicio optativo. ¿Se acuerdan el ejercicio optativo que era buscar las 3 cualidades, los 3 defectos? Ese era un ejercicio optativo, no era tarea. Yo llamo tarea a la tarea obligatoria que ustedes sí o sí tienen que entregar. Entonces, recapitulemos. Tarea 1 era de los materiales, ¿sí? Buscar las características y después en cuál se veían reflejados. Tarea 2 era un resumen de las 4 clases de resiliencia, de las primeras 4 clases de resiliencia y una reflexión. Esas 2 tareas que era de la materia anterior, esas eran obligatorias, ¿sí? Lo otro que por ahí se habla, o que compartimos, o que yo planteo algún ejercicio didáctico, es simplemente eso, un ejercicio. Era si ustedes lo querían hacer o no. Quería aclarar eso porque por ahí algunos se han confundido. ¿Por qué también aclaro esto? Porque se va a venir la tarea número 3. Y la tarea número 3 es de esta materia, violencia, ¿sí? Entonces la tarea 3 obligatoria va a ser de esta materia violencia. Después cuando termine la clase les doy la tarea, ¿sí? Les dicto la tarea. Dicho esto, porque estamos hablando de esto específicamente, ahora seguimos con lo que tiene que ver con los tipos de violencia. Ya habíamos mencionado por arriba los ámbitos, pero mencionamos nomás. Así que hoy vamos a profundizar un poco más, vamos a ampliar un poco más sobre los ámbitos de violencia y sobre los tipos de violencia. ¿Por qué marco la diferencia? Porque hay diferencia entre tipos y ámbitos, ¿sí? Los tipos de violencia lo vamos a ver ahora, que aparece en la Ley Nacional 26.485 de la violencia contra la mujer, menciona los tipos de violencia. Vamos a mencionar algunos, vamos a profundizar sobre eso, que aparece en el artículo número 5 de esta ley. Ya la clase pasada habíamos visto el artículo número 4 que hablaba de la definición, ¿sí? De lo que es violencia contra la mujer. Ahora vamos a hablar sobre el artículo número 5 y vamos a ver distintos tipos de violencia. Por lo tanto, pongan tipos de violencia. Tipos de violencia. Y entre paréntesis, vamos a hablar específicamente de lo que habla el artículo 5, ¿sí? Hay otros tipos más de violencia. Vamos a hablar dentro de lo que es la ley 26.485, ¿sí? Entonces, está dentro de esta ley, en el artículo número 5, estos tipos de violencia. Aclaro, porque acuérdense que la ley nacional es de violencia contra las mujeres, ¿sí? Entonces, hay violencia familiar, ¿se acuerdan que habíamos marcado la diferencia? Entonces, vamos dentro de esta ley, el artículo número 5. ¿Cuál es el primer tipo de violencia que menciona el artículo 5 de la ley 26.485? La violencia física. Es el primero que menciona. ¿Y qué dice de la violencia física? Dice, la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, y cualquier otra forma de maltrato, agresión que afecte su integridad física. ¿Sí? Principalmente es obviamente físico, es en el cuerpo, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, pero lo vamos a copiar. Entonces pongan,
Primer tipo de violencia que se menciona en el artículo número 5 de esta ley, el primer tipo es física. Por supuesto, yo les hago copiar lo principal, lo que me parece que es importante que ustedes lo tengan. Después yo doy material, pero vieron cómo es. Por ahí lo tienen guardado, lo van a ver por ahí cuando lo necesiten. En cambio, esto, el cuadernillo es como que lo tienen más presente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a copiar lo principal y después yo les voy a dar otro material, que es lo que vamos a trabajar hoy, pero se lo voy a dar para que lo tengan, ¿sí? Entonces, física, 2 puntos. La que se emplea contra el cuerpo de la mujer entonces, la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, hacen énfasis en la mujer porque estamos trabajando sobre esta ley, ¿sí? Hago la aclaración. Entonces, contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor. Produciendo dolor. Coma. Daño entonces, la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, coma, daño o riesgo de producirlo. O riesgo de producirlo. Y cualquier otra forma de maltrato y cualquier... Ay, bien ahí, Carlos, gracias por estar atento. Y cualquier... Yo me olvido de ver el chat, perdón. O riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato, agresión, que afecte su integridad física, ¿sí? Que afecte su integridad física. Ese es el primer tipo que se menciona de violencia dentro de esta ley. Y vamos a mencionar el segundo, que es, estos son los principales. Físico, psicológico y verbal. Siempre van a escuchar físico, psicológico y verbal. Esos son los principales, ¿sí? Y acá se menciona el psicológico, ¿sí? El tipo de violencia psicológica. Entonces, primero física, ahora psicológica. Dentro de la psicológica, acá no está aclarado, pero dentro de la psicológica pongan entre paréntesis verbal, porque obviamente a través de las palabras y todo eso también sufrimos daños psicológicos, no solo con los golpes, ¿no? Entonces, pongan entre paréntesis verbal, agreguen ahí, porque acá no está especificado. Por lo menos las principales no se especifican. Entonces ponemos psicológica, 2 puntos. La que causa daño emocional, entonces en este tipo de violencia psicológica es la que causa daño emocional. Acá hay más profundidad, aclara varios puntos. Dice, la que causa daño emocional y disminución de la autoestima, entonces causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba es real esto, el pleno desarrollo personal. Perjudica y perturba el pleno desarrollo personal.
o que busca degradar, o controlar sus acciones. O que busca degradar o controlar sus acciones, coma, comportamientos, coma, creencias, y decisiones. Acá es donde hablamos, ¿no?, que va perdiendo la identidad la mujer. Coma, mediante amenaza, coma, acoso, coma, hostigamiento. Entonces repito porque por ahí apresuro un poco y se me van a quedar. Entonces, busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, coma, creencias y decisiones, coma, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, coma, restricción, coma, ahí vamos, ahí, está presente, va caminando Gabriela, vamos Gabriela. Restricciones, coma, humillación, coma, deshonra. Miren, cuando nosotros hablemos, acorto un cachito así, de paso descansan. Cuando nosotros hablamos de violencia psicológica, nosotros nos imaginamos solamente que están mal, un problema emocional. Miren todos los conceptos que hay acá, ¿no? Es impresionante porque al describir nos damos cuenta todos los conceptos que producen esta violencia psicológica. Entonces estábamos en deshonra, descrédito, coma, manipulación, yo creo que esa es la principal, la que más se observa, manipulación y aislamiento. Manipulación y aislamiento. Punto seguido. No se lo iba a hacer copiar, pero sí lo van a copiar. Me parece que lo tienen que tener también. Incluye también la culpabilización Entonces, punto seguido, incluye la culpabilización, coma, vigilancia constante, coma, exigencia de obediencia, Acá después vamos a hacer un paréntesis. ¿Tienen la Biblia a mano? Les doy tiempo para que la preparen si no la tienen. Entonces, exigencia de obediencia, sumisión, coma, coerción verbal, todo lo que hablábamos, ¿no? Acá aparece la verbal. Coerción verbal,
sumisión, coerción verbal, coma, persecución, coma, insulto, coma, indiferencia, coma, abandono, coma, celos excesivos. Celos, andás a ver, Gonzalo, que habrá dicho sí, no sé a qué. Celos excesivos, coma, chantaje, coma, ridiculización, chantaje, ridiculización, coma, etcétera. Profe, me faltó ahí Sí. donde dice coerción verbal. ¿Qué más decía después? Persecución. Insulto, lo había. Eso lo tengo. Perfecto. Persecución era. Vamos a otro tipo. Yo sé que se les hace un poquito tedioso el copiar, pero después me van a agradecer. 3. El tercero, tipo de violencia sexual. 2 puntos. Tipo de violencia sexual. 2 puntos. No hay problema. Para que se queden tranquilos. Y así por ahí, ya que están, perdón, hago un paréntesis porque me están preguntando acá. Para que se queden tranquilos. Yo después voy a hacer como un resumen de esto, pero está bueno que sigan copiando los que entraron más tarde. Copien lo que puedan. Entonces, estamos en el tipo de violencia sexual. Dice, 2 puntos, cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas. La vulneración en todas sus formas, coma, con o sin acceso genital. Entonces, el tipo de violencia sexual dice que cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, coma, con o sin acceso genital, coma, del derecho de la mujer de decidir, voluntariamente acerca de su vida sexual, o reproductiva, a través de amenazas. Entonces, o reproductiva a través de amenazas, coma, coerción, coma, uso de la fuerza, o intimidación.
y esto yo creo que lo han escuchado en algún momento, pero está bueno recordarlo y reafirmarlo, coma, incluyendo la violación dentro del matrimonio. Entonces, coma, incluyendo la violación dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. O de otras relaciones vinculares. O de otras relaciones vinculares. O de parentesco. Y acá clara, ¿no? Coma, exista o no convivencia. Exista o no convivencia. Y acá menciona otros temas que da para profundizar un montón, coma, así como la prostitución forzada, así como la prostitución forzada, coma, explotación, coma, esclavitud, acoso, coma, abuso sexual y trata de mujeres. Todo eso entra dentro del tipo de violencia sexual. Acuérdense que estamos hablando de tipos, ¿sí? Entonces, abuso sexual y trata de mujeres. El otro tipo que menciona, que me parece importante, es el número 4, que dice económica y patrimonial, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado de que la mujer, además de perder su autoestima, de perder su identidad, de estar sumisa a su agresor, también tiene, si tiene hijos, tiene miedo a irse por el hecho de que es dependiente, ¿no? En lo económico. Entonces, el número 4, económica y patrimonial. Dos puntos. La que se dirige a ocasionar, esta es cortita, un menoscabo, la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos, entonces la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. Otro tipo, número 5, estos son los que vamos a mencionar, ¿sí? Otro tipo es la simbólica. Tal vez la han escuchado o no. Entonces es importante que la conozcamos, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando hablamos de tipo de violencia simbólica? Bueno, la número 5, simbólica, 2 puntos. La que a través de patrones estereotipados la que a través de patrones estereotipados, coma, mensajes, coma, valores, coma, íconos o signos,
transmita o reproduzca dominación. Entonces, íconos o signos que transmitan o reproduzcan dominación. Otro término significativo, dominación. Coma, desigualdad y discriminación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales. Desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, coma. Discriminación en las relaciones sociales, coma. Naturalizando. Naturalizando. La subordinación naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Naturalizando la subordinación en la mujer, perdón, de la mujer en la sociedad. Estos son los principales tipos de violencia que se mencionan en el artículo 5 de la Ley Nacional de la Violencia contra la Mujer, la 26.485. ¿Sí? Profesora, sí. Profesora, disculpe. Yo sí. para no molestarla recién me quedé en una donde dice, en la cuarta, en la económica, que dice la que se dirige a comienzo. A ocasionar un menoscabo. A ocasionar. Exacto. Gracias por no interrumpir. Y esperar a que termine. Gracias. Esa es una buena atención. Bueno, entonces, estos son los 5 principales tipos de violencia, ¿sí? Que vemos. Ahora, acuérdense que hicimos esa diferencia de los tipos y los ámbitos. Hablamos algo la clase pasada, pero les dije que íbamos a profundizar. Para que no estén copiando tanto, les voy a leer y esto después yo se los paso como material, ¿sí? Porque son meramente definiciones y bueno, para que después lo lean más tranquilos también. Habíamos hablado, ¿sí?, de la violencia familiar y de la de género. Habíamos dado definiciones. Les vuelvo a recordar, ¿sí? Porque acá habla específicamente del ámbito y de cómo se da. Entonces, la violencia de género es toda conducta o amenaza que se realiza de manera consciente y que causa daño físico, psicológico, sexual o económico. Se conoce como violencia de género al maltrato que ejerce un sexo hacia el otro, que puede ser de hombre hacia la mujer o también viceversa, ¿sí? Entonces esto se da en el vínculo de la pareja o del hombre hacia la mujer. Acá aclaraba eso que habíamos hablado, que lo hizo un hermano, había aclarado esa parte, ¿sí? Que yo especificaba la pareja, pero acá aclara que puede ser del hombre hacia la mujer también, ¿sí? Después, violencia familiar o doméstica. Es un tipo de abuso que se presenta cuando uno de los integrantes de la familia incurre de manera deliberada en maltratos a nivel físico o emocional hacia otro. La violencia familiar ocurre generalmente en el entorno doméstico, aunque también pueden darse en otros lugares, siempre y cuando se encuentran involucradas a 2 personas emparentadas, ¿sí? Entonces, siempre y cuando eso se dé, que las personas estén emparentadas. Eso es de violencia de género y familiar. Ahora vamos a otras que no hablamos, ¿sí? Como por ejemplo la institucional.
Nosotros pensamos que la institucional es con respecto a cualquier institución, sí, pero miren la aclaración que hace acá. Es un tipo de violencia del Estado, es una violación de los derechos humanos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de servicio, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectos de salud en contexto de restricción de autonomía y o libertad. Y entre paréntesis, detención, encierro, custodia, guarda, internación, ¿sí? Esto se refiere a la violencia institucional. Está bueno conocer la característica para diferenciarlas. Entonces, la violencia institucional en estos ámbitos, en este ámbito. Ahora, también aclara que la violencia institucional muchas veces se origina mediante amenazas o poderes de sometimiento y dependencia, donde la parte más débil no tiene injerencia dada la jerarquía del funcionamiento público, ¿sí? Entonces hace esta aclaración. Después está también la violencia laboral. Miren lo que dice de la violencia laboral. Ahí se está yendo mi esposo. Se está yendo mi esposo a trabajar. Que Dios te bendiga, mi amor, y te guarde. En el nombre de Jesús. Bueno, dale. Entonces, la violencia laboral se da. Dice que es en el lugar de trabajo, son todos aquellos incidentes en los que la persona es sujeto a malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo. Pero miren la aclaración acá también, incluyendo el trayecto entre su domicilio y el trabajo, con la implicancia que se amenace explícitamente o implícitamente su seguridad, bienestar o salud. Eso habla en el ámbito laboral. Creo que ya habían copiado las palabritas, pero no tenían las definiciones. Quédense tranquilos, que esto después yo lo mando, ¿sí? Otra violencia es en la tecnología. En la clase que vamos a ver con respecto a los niños, vamos a hablar específicamente de grooming. Pero también está la definición general de la violencia en la tecnología que dice: consiste en la grabación de una agresión física, verbal o sexual hacia una persona que se difunde posteriormente mediante las tecnologías de comunicación. Hemos escuchado muchas veces esto, ¿no? Bueno, es una violencia, ¿sí? Es una violencia. Dicho esto, que ampliamos un poquito en los ámbitos de la violencia, ahora sí, me gustaría, y ya terminaríamos con esto, me gustaría que copien. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las características o cómo detectar al maltratador? Y también por ahí las consecuencias que sufre la víctima de violencia y cómo detectarla. Bueno, vamos a escribir eso. ¿Cómo detectar al maltratador? ¿Cómo se pasa la hora? Es impresionante. ¿Cómo detectar al maltratador? O, entre paréntesis, pongan características, ¿sí? Y si quieren, después profundizamos sobre eso, cuando ahora puedan expresarse. Les deje el tiempo de expresarse. Bien. Una de las principales, se vuelve agresor sin causa aparente. O sea, vayan poniendo puntitos, guión. Se vuelve agresor sin causa aparente.
Otro punto, acumulación de tensión, que eso después lo vamos también a ver, van a ver que se repiten algunos conceptos, porque esto lo vamos a ver cuando veamos el círculo de violencia, ¿sí? Entonces, otro punto es acumulación de tensión. Otro punto, sus ideas son siempre las correctas. Otra característica es líder negativo. ¿Cómo, profe? Repito, se vuelve agresor sin causa aparente, acumulación de tensión, sus ideas siempre son las correctas, y la última es líder negativo. La que acabo de mencionar es líder negativo. Otro punto, no son fáciles de identificar. Si bien tenemos características, pero no son tan fáciles de identificar. Otro punto, el sexo opuesto es inferior a él. Y el último punto que tenemos, que es por eso que es difícil de identificar, se comporta como la mejor persona. Ahí asiente Edith. Y sí, cuando vemos todas estas características, nos puede llevar, ¿no?, a situaciones. ¿Sabe qué, profe? También es como que como que confunde a la otra persona al ser tan bueno. Exacto. Entonces, se comporta como la mejor persona del mundo, coma, dentro de la casa es totalmente lo contrario. Dentro de la casa es totalmente lo contrario. Ha pasado muchas veces, hemos escuchado, seguramente han escuchado alguna vez, no, pero si esa persona es muy buena, es agradable, pero adentro del hogar se comporta de otra manera. Vamos ahora a poner las consecuencias de la violencia en la mujer, que sería lo que nos ayuda a ver esa víctima, ¿no? Acuérdense que siempre mencionamos a la mujer, pero tenemos en cuenta, ¿sí?, el otro lado. Tenemos en cuenta que también puede sufrirlo el hombre, ¿sí? Entonces, las consecuencias de la violencia en la mujer. Algunas mencionamos, pero vamos a copiarlas. Pierde su identidad. Yo creo que esa es la principal, ¿no? Pierde su identidad. Obviamente vamos a encontrar que tiene problemas psicológicos, ¿no? Que tiene problemas psicológicos. Entonces, otro punto es problemas psicológicos. Como mencionábamos ahí anteriormente, ¿no? Otro punto, baja autoestima. Yo diría que está destruida la autoestima, pero bueno, acá marca baja autoestima. Otro punto, trastornos emocionales. Trastornos emocionales. Otro punto, incomunicación. Incomunicación.
Otro punto es depresión profunda. Otro punto es que se sienten nada, inútiles. Otro punto es indecisión. Y sí, no tienen identidad, están completamente sumisas, sin autoestimas. Obviamente no tienen poder de decisión, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre hay una manera de ayudar a eso, de que puedan decidir, ayudarlas, guiarlas en ese sentido. Indecisión. Otro punto, indefensas. Amén. Todo es recuperable. Amén, amén. Y otro punto, impotentes. Etcétera, ¿no? Obviamente siempre estamos marcando lo principal, siempre estamos marcando lo básico, lo principal. Es para que ustedes tengan un mapa, un paneo de cómo es todo esto, ¿sí? Cada tema, cada concepto se puede analizar muy profundamente. Pero bueno, tenemos una cantidad de clases y bueno, vemos lo que trato de abarcar lo principal, ¿sí? Bueno, dicho esto, ya esta clase terminamos con cómo detectar al maltratador y las consecuencias de la violencia en la mujer. Ahora, vamos a la tarea. Y esto sí me voy a poner firme, porque fui muy permisiva. Entonces, tarea número 3, obligatoria, de violencia, aclárenlo, de violencia. Uno de las tareas, porque bueno, están viendo las dos materias conmigo, ¿sí? Entonces, por eso uno, el seguimiento de tareas. Porque la primera y la segunda es de resiliencia y la tercera es de violencia. Pero bueno, la tercera tarea obligatoria, yo les voy a compartir, anoten si quieren, por clases y tareas, un video. No es corto, pero tampoco es muy largo. De igual manera, corto o largo, lo van a tener que ver atentamente. Ahí se me ríe, Carlos. Lo van a tener que ver atentamente. ¿Por qué? Porque van a tener que describir mínimo 5 puntos que ustedes detecten de ese video, que a ustedes les parezca importante. Mínimo 5 puntos. Entonces, ven atentamente el video, describen, puede ser sintético o no, pero 5 puntos mínimos de lo que a ustedes les parece que, esto es importante, esto lo que vimos, tiene que ver, no tiene que ver. Sí, obviamente tiene que ver con todo lo que estamos tratando, ¿no? Y después una reflexión de ese video. A ver, en esta tarea la voy a pedir con exigencia porque es importante y es la única tarea que voy a pedir de esta materia. Entonces, por eso lo planteo así. No voy a decir sí o sí para la clase que viene, porque me voy a frustrar. Porque hay muchos que por ahí van a ver la tarea más tarde, pero sí, por favor, tengan la responsabilidad de si pueden apartar ese tiempo y hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Más que nada los que están siempre presentes en la clase, porque vamos a hablar sobre eso. O sea, la clase yo voy a dar sintéticamente, rápido, el círculo de violencia al principio de la clase que viene, y después la vamos a dedicar para hablar de este video. Entonces les pido por favor que lo vean, ¿eh? Por favor que traten de apartar ese tiempito y que lo vean, ¿sí? Bueno, hemos culminado con esta clase.
Voy a pedir que oren, así ya Héctor corta la grabación y después podemos debatir, ¿sí? Profesora, sí, profesora, disculpe. Había que escribir 5 puntos importantes. Hoy estoy con la audición para cualquier lado. No te preocupes, sí. 5 puntos importantes y después una reflexión. ¿Y qué más? Y una reflexión. Sobre el video. Exacto. Bien. Una reflexión sobre el video. Edith, no te cierres, ya está. Yo siempre como que el último que habla, ahí. ¿Podés cerrar la clase, por favor, con una oración? Sí. Ahí. Padre bendito Dios, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos des un corazón sencillo y humilde como el tuyo, para poder servirte, Señor, en este gran llamado que hemos tenido de capellanía. Te pedimos, Señor, que nos sigas guiando, que nos des tu entendimiento y que nos des sobre todo el don del amor, para poder ayudar a estas personas, Señor, que están perdidas tal vez en el mundo y que nosotros todavía no hemos alcanzado. Yo te doy gracias de manera muy particular, Señor, porque estos estudios nos ayudan a crecer. Yo te doy gracias, bendigo a la profesora y a cada profesor, a cada compañero que tengo en esta plataforma virtual. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios, gracias Edith. Bueno, ahí estamos, Héctor.